Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Encuentros en Libroley. En esta ocasión tenemos la suerte de contar con Victoria Betancor. Victoria es doctora cum laude en Derecho con una tesis sobre crisis de la empresa, profesora de Derecho Mercantil en la Universidad de Barcelona. Cuenta con una amplia experiencia en entidades financieras y actualmente es Head of Insolvency Proceeding en Intrum. Es una de las mayores expertas en Derecho Concursal de España. Buenos días, Victoria. Buenos días, Recadero. Gracias por esta presentación y más que una de las grandes expertas, yo todavía me considero aprendiz de muchas cosas y disfruto muchísimo con este campo en el que afortunadamente he podido dedicar pues la mayor parte de mi vida profesional. Un placer estar con vosotros. Supongo que un experto siempre tiene que ser un aprendiz también, ¿no? Para seguir formándose. ¿Cómo está siendo la aplicación de la ley concursal? ¿Está habiendo ya reestructuraciones válidas? Estamos empezando ciertamente con reestructuraciones. Ahora, yo no las calificaría todas como válidas, pero sin duda creo que estamos en el camino de que se hagan buenas reestructuraciones en nuestro país, las reestructuraciones que realmente necesitan las empresas, y que este sea un campo en el que dentro de poco pues podamos hablar de él pues con toda normalidad. Nos queda un camino todavía por recorrer porque ciertamente la ley es reciente y sobre todo es un campo en el que ahora no solamente van a intervenir entidades financieras, sino que se ha ampliado al total colectivo de los acreedores. El deudor, de alguna forma, guiado por la ley en el camino que le indica que debe seguir, debe sentar en la mesa de negociación a las diferentes clases de acreedores con las que tenga sus créditos y plantearles un proyecto válido con viabilidad de reestructuración como vía para bien salvar la empresa o superar esa situación de insolvencia. Hasta ahora tal vez los mecanismos que teníamos no eran los más adecuados, pero afortunadamente y gracias al derecho de la Unión, al derecho comunitario y a cómo quiere Europa que sea este tratamiento para el conjunto de sus empresas, yo estoy convencida de que dentro de 1 o 2 años vamos a hablar de los planes de reestructuración espero que con la eficacia y con la efectividad que la ley ha pretendido para ellos. Actualmente tenemos un poquito de todo. Estamos viendo que se están aprobando planes de reestructuración que, más que salir de una negociación general consensuada, se vienen implementando vía estrategia. Quiero llegar a un fin, ¿cómo lo consigo? Y selecciono aquellos acreedores con los que necesito pactar para conseguir esas mayorías formales que finalmente consigan el arrastre de la mayoría. Y esto no es la finalidad o el objetivo querido por la ley. Yo creo que esta es una cierta deformación de no haber querido entender bien qué es lo que supone un plan de reestructuración, porque los planes tienen que tener una base de mayoría, una base de negociación y tienen que ir dirigidos a empresas que realmente mantengan una base también de viabilidad. No cualquier empresa puede ser reestructurada, claro. No cualquier empresa merece ser reestructurada y realmente es como ocurre en la naturaleza, ¿no? Aquellas empresas que no tengan esta posibilidad de proyección de futuro, de viabilidad, pues lamentablemente tienen que ser liquidadas. ¿Hasta qué punto, claro, entiendo un poco en relación con esto último que has comentado, hasta qué punto una ley puede levantar una situación muerta? Es decir, ¿hasta qué punto un cambio de legislación puede sobreponerse o modificar las circunstancias objetivas de la empresa? A ver, una ley no va a ser viable una empresa que no lo es. Y una ley no va a salvar una empresa que realmente esté muerta. Una ley lo que sí puede hacer, y creo que es lo que
se ha pretendido a través de esta reforma es darte los instrumentos y los mecanismos para que los implicados y en relación a empresas que realmente respondan a un proyecto serio, claro y con viabilidad, tengan flexibilidad o un camino más fácil para obtener esa negociación que finalmente les permita la reestructuración. Una ley no hace viable lo inviable, una ley marca finalidades, caminos, pasos a seguir y te lo puede poner más fácil o más difícil, pero indudablemente este es un trabajo del deudor a través de la anticipación y es un trabajo del deudor con sus acreedores. ¿A qué me refiero con todo esto? Hemos venido diciendo mucho que en los concursos en estos últimos 20 años se ha llegado tarde y mal, porque las estadísticas frente a las soluciones consensuadas o las soluciones de liquidación veíamos que la liquidación concursal era la predominante en un 90 y tanto por ciento de las soluciones. Sí. Esto obedece no a que todo el tejido empresarial en este país sea absolutamente malo, o por lo menos tan malo siempre que llega al concurso. Obedece sobre todo a una cuestión de tiempo. Si no has sido capaz de anticipar la identificación de un problema y tampoco has contado con mecanismos legales suficientes como para que te hayan facilitado ese camino o esa negociación, la solución consensuada a través de un concurso era difícil de obtener y finalmente, irremediablemente, caían en liquidación. ¿Qué ocurre con la actual ley? Que conocedora de esa situación, pues lo trata de evitar, pero tiene unas previsiones que si luego no las aprendemos o no las queremos aplicar en tiempo, pues para poco nos va a servir una ley perfecta si luego no la sabemos aplicar bien o utilizar en el momento debido. Yo creo que ese es el aprendizaje que todavía nos queda, ¿no? Y con todo el tema de los mecanismos de alertas tempranas, pues que ayuden más bien a esos pequeños y medianos empresarios que a lo mejor no tienen tanta cultura a este nivel, pero que puedan acudir a todos estos mecanismos previstos en la ley. Yo estoy convencida de que a la larga se va a notar el beneficio. ¿Y la reestructuración no puede suponer un estigma para las empresas que la puede llevar a la liquidación? La reestructuración en sí, simplemente porque has pedido una apertura de negociaciones. Esto yo creo que va a ser también un estigma que tenemos un poco, un prejuicio, ¿no? Que tenemos en la sociedad y sobre todo a nivel económico. O sea, en el derecho anglosajón en Estados Unidos hay emprendedores que hasta presumen, ¿no? De cuántas veces se han caído y se han levantado y parece que es un signo hasta de fortaleza. Aquí el hecho simplemente de que tengas que airear, ¿no? o que publicitar que necesitas una negociación puede ser considerado un estigma simplemente porque afloras que puedes tener dificultades en este momento, llegar a tenerlos y que las quieres arreglar. Puede ser que hasta ahora sí lo hubiera sido, pues porque el marco fundamental en el que eso se desarrollaba tenía un apellido muy feo, que era concurso de acreedores. En este momento, con los planes de reestructuración, precisamente se intenta, como mecanismo preconcursal, que haya una intervención judicial mínima, que realmente sea una negociación con unas reglas del juego establecidas en la norma entre el deudor y sus acreedores, con la mínima intervención judicial. Si esto se logra consolidar y vemos que salen buenas reestructuraciones y que realmente se llegan a acuerdos, lo cual no quiere decir que no se deba arrastrar cuando se debe arrastrar, por supuesto que sí, pero respetando los principios inspiradores, los valores de la norma, con transparencia y con claridad. Yo creo que llegará un momento en el que se hable de una reestructuración y sea entendido en el sector económico y legal como un paso lógico, ¿no? Dentro de cualquier actividad empresarial, pues que simplemente se adelanta, ¿no? a
a unos posibles problemas o a una situación de futuro. Con Sí, lo está muy cual, bien eso que dices. en un principio podemos arrancar por esa tradición vinculada al concurso, pero no debiera ser así. Sí, cambiar el marco y verlo desde una perspectiva distinta, Sí, un poco alejada del absolutamente. concurso. Sí. ¿Y los cambios en la exoneración benefician también a esa continuidad que quiere? La exoneración, a ver, la exoneración básicamente la tenemos, bueno, porque así está previsto para ello, la reconducimos a cuando el desarrollo de la actividad empresarial se desarrolla a través de una persona física. Yo creo que la exoneración, más que posibilitar la continuación de una actividad, la exoneración, como la tienes que tratar un poco con la conclusión, si vas a una liquidación o a través de un plan de pagos. En el caso de un plan de pagos, sí que puede facilitar, ¿no?, pues ese replanteamiento, esa especie de necesito una quita, vamos a hacer una recomposición de lo que puedo pagar, pero más bien el que es empresario esto lo tendría que hacer a través de un plan de reestructuración, ¿no? Que sea un plan de reestructuración más sencillo. La exoneración realmente lo que busca es el liberarte, ¿no?, de todas aquellas deudas que son exonerables. Separando el fenómeno del consumo, donde la exoneración viene a ser como un alivio, ¿no?, como un derecho, en el caso de la persona física empresario, yo creo que es la oportunidad de volver a empezar, de no porque un negocio te haya ido mal, no me voy a poder recomponer y empezar de cero, pero indudablemente la exoneración, aunque sea un derecho, es un derecho que te tienes que ganar. O sea, hay que cumplir unos requisitos muy estrictos previstos en la norma, que tienen que ver, sobre todo cuando hay una actividad empresarial, con que hayas hecho bien tu actividad, hayas cumplido con tus deberes y no hayas incurrido en una serie de supuestos que te van a evitar la exoneración. Entonces, si se tratan de empresarios que han tenido esa voluntad de sacar el negocio adelante, pero incluso muchas veces por circunstancias de crisis económicas, coyunturales, no han podido pasar un determinado bache, y lo han hecho bien, han hecho sus deberes y repito, con rigurosidad, con seriedad, con transparencia, y ganan una exoneración, ¿por qué no? Tienen derecho a empezar de cero e incluso volver a emprender, ¿no? Sin duda. ¿Qué nos puedes contar sobre los créditos ICO y el desarrollo que están teniendo? Bueno, hablamos mucho de los créditos ICO y sobre todo en el tema de la reestructuración, ¿no?, de empresas. Parece que hay un poco la tónica, ¿no?, de que si es muy difícil negociar con ellos, que están sujetos a unas reglas muy estrictas. Yo tal vez con una visión positiva, porque me gusta ser constructiva en todo, ¿no?, aunque tenga su parte, su cara A y su cara B. Sí. Poniéndonos en el punto de partida, que es la pandemia y sus consecuencias, ¿qué hubiera pasado, ¿no?, con el tejido empresarial en este país si realmente no hubiese existido la financiación ICO? Eso sí que hubiese sido un auténtico drama. El ICO ha cumplido una función, yo creo que fundamental, en la posibilidad de que las empresas se mantuviesen a flote, aquellas que estaban en dificultades adversas, y hemos llegado hasta el año 2023, donde se habla, pues no sé si 140.000 millones en financiación ICO, el ICO COVID, ahora ICO de Ucrania, etcétera. Y estoy firmemente convencida de que el crédito ICO, al seguir teniendo naturaleza financiera, o sea, no tiene una naturaleza pública en su tratamiento tampoco dentro del concurso, la dificultad con el ICO es simplemente una dificultad de recursos, y porque estamos hablando de la administración pública. Igual que nos puede pasar, pues a lo mejor con otro tipo de subvenciones, de ayudas, de trámites,
Y el ICO en este momento, yo creo que también en función de cómo evolucione, ¿no? Las empresas en este país, porque es raro, también te lo digo, el concurso de acreedores que no se presente, que no tenga un contrato ICO, y estamos a 3 años vistas de la pandemia. Yo creo que desde el momento en que puedan consolidar cómo van a estructurar todos estos planteamientos, esta negociación, esta revisión de los asuntos, el poder valorar, ¿no?, realmente si hay que dar otra oportunidad o no, igual que en un primer momento estuvieron ahí apoyando al tejido empresarial en este país, creo que con los planes de reestructuración van a estar igual, y desde el momento en que se consoliden pues esos recursos necesarios, esas ayudas, muchas veces en la prensa también se ha oído hablar de que se quiere montar una Sareb para un poco a similitud para todo el tema ICO. Al final eso que está demandando actuación especializada y recursos propios, pues para llegar con tiempo y con eficacia a poder emitir una contestación a aquello que se le demanda, con lo cual yo creo que es una cuestión de tiempo y que rápidamente el ICO no va a ser como en el Imperio Romano, ¿no?, que bajaban el dedo y decía sí o no, o yo te doy la oportunidad de seguir vivo, ¿no? Yo creo que va a apuntar un poco en lo que se le justifique y en lo que la sabiduría de la mayoría opine, sin duda. ¿Qué nos puedes contar del recobro más allá del concurso, de las posibilidades de recobro contra los avalistas de la sociedad concursada? Bueno, realmente la reforma en el tema de las acciones que tenemos frente a lo que denominamos otros intervinientes solidarios, sí, fiadores, codeudores, terceros garantes, yo creo que las sucesivas modificaciones que ha sufrido la inicial ley concursal en origen hasta la última reforma que entró en vigor ahora en septiembre del 2022, ha venido a clarificar, ¿no?, un poco todo el sistema, ¿no?, de actuación frente a terceros, pues si te adscribes o no te adscribes a un convenio, qué consecuencias tienen en las reclamaciones frente a los avalistas, frente a otros codeudores solidarios, si te abstienes, pues qué régimen es el que hay que seguir, con todo el tema del hipotecante no deudor. Ahí hemos mejorado muchísimo, se han aclarado cuestiones que la práctica forense tenía claras y que ahora ya las tenemos en el texto de la ley. Yo creo que ahí tenemos muy claro qué es lo que debemos hacer y qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer, pero en materia de recobro, y sobre todo cuando alguno de los intervinientes está en concurso, no es simplemente decir, bueno, pues vale, pues ejecuto al resto de fiadores y de codeudores, o ya pongo la demanda al hipotecante no deudor. Creo que en estos casos hay que analizar qué repercusiones tiene la declaración de concurso de uno de los intervinientes desde el punto de vista de que también el resto de intervinientes pueden llegar a ser declarados en concurso. A nosotros ahí nos gusta hacer un poco antes como si dijéramos el esbozo, de decir qué tipo de negociación es la más conveniente en este caso, qué armas, ¿no?, puede tener pues esos otros deudores que sin estar en concurso no quieren pagar de una forma voluntaria, y sabiendo hasta dónde pueden llegar, porque también pueden presentar su declaración de concurso, y qué es lo que les puede convenir o no en función del patrimonio que tengan, porque eso indudablemente es una secuencia que siempre va unida. Haciendo ese ejercicio previo ya sabemos dónde puede estar el éxito de una buena negociación, porque imponer o interponer una reclamación judicial, la que corresponda según el tipo de contrato y su naturaleza, pues yo creo que eso es algo que sabemos hacer todos. La diferencia precisamente con los competidores pues puede venir con este preanálisis mejor por aquí que por allí, que una ejecución ya sabemos a dónde nos lleva. ¿Estás notando un incremento de la llegada de concursos? ¿O cómo estás? A ver,
esto desde, no sé, desde el año 2021, constante también. Yo creo que es rara, ¿no?, la prensa jurídica y económica en la que cada día, incluso las propias estadísticas, ¿no?, del Consejo General del Poder Judicial, del INE, los concursos no han parado de crecer. En las referencias al 2020, 2021, al 2019. Lo que ocurre es que ha sido un crecimiento hasta cierto punto lineal o sostenido y exponencial según los tipos de concursos. Hemos crecido mucho en el concurso de persona física, hemos crecido también mucho en el concurso de persona física empresaria. Sin embargo, los concursos de persona jurídica, de sociedades, no han tenido esa evolución tan exponencial como el concurso de la persona física. Sí. ¿Con qué tipo de concursos hemos crecido muchísimo? Con los concursos sin masa. Y al final, ¿a qué nos lleva todo esto? Pues nos lleva a... Hay muchos zombies entonces, ¿no? Yo diría que los zombies que han habido ya deben estar todos en su caja y plenamente resueltos. Alguno que otro pues va a intentar colar a lo mejor algún plan de reestructuración porque ahí ha esperado hasta el final. Tal vez es un proceso de limpia que era necesario, de todo lo que se arrastra, ¿no?, de la propia pandemia. Pero en el caso del concurso de persona física, sobre todo cuando hablamos de consumidores o de personas que, pues a lo mejor porque han afianzado la deuda del negocio de la mujer o del marido o de un primo, se han visto pues en situación extrema, ha sido también producto de la divulgación, ¿no?, de esa cultura acerca de la insolvencia, pues que han hecho muchos de los operadores jurídicos a través de los colegios de abogados, de auditores, de registradores, de notarios, donde el mecanismo de segunda oportunidad se empieza a conocer y se ha vencido ese miedo a decir, uy, voy a presentar un concurso de acreedores. O sea, ya vemos que, por lo menos para la persona física, para la persona natural, deja de ser un estigma. ¿Por qué? Porque le permite mantener su vivienda habitual, pagar su hipoteca y estar al día, y con relación al resto de deudas exonerables, es decir, ¿por qué no? Puedo recomponerme y liberarme de estas deudas y seguir de aquí en adelante. Digo lo mismo que dije anteriormente para el fenómeno de la exoneración en relación a personas físicas, empresarios, porque al igual que la exoneración es un derecho, pero es un derecho para el que tienes que cumplir una serie de requisitos, y también le pasa a la persona física. O sea, una persona física con un concurso culpable o que haya tenido alguna condena, ¿no?, por un delito económico, patrimonial y tal, no van a ser exonerables. Pero un consumidor pues que puede explicar, ¿no?, por qué ha llegado a esa determinada situación y cumple los requisitos para ello, ya está consiguiendo esas exoneraciones. Entonces ahí el fenómeno con la persona física, la verdad es que ha sido apabullante y todavía seguimos inmersos en él. Ya si acaso en el concurso de personas jurídicas, básicamente ha ido por la vía de concursos sin masa, y eso sí que ha sido un poquito más sospechoso. ¿Por qué? Porque al final, y eso lo sabemos todos, o sea, lo que a lo mejor se viene recomendando es vamos a liquidar todo lo que podamos liquidar antes para luego presentar un concurso sin masa, pero un concurso como un mero trámite que creen o pretenden que a través de la simple presentación de un concurso sin masa, aunque no se continúe y se termine concluyendo, ya va a exonerar a esos administradores sociales de futuras responsabilidades. Y ya vemos que los propios jueces de lo mercantil están advirtiendo. También se quejan muchas veces de que los acreedores no hacen lo suficiente en esos concursos sin masa ahora que tienen la oportunidad
de poder pedir que se continúe pues para que se analicen ciertas acciones de responsabilidad, rescisorias y demás. A ver, ahí yo creo que hay un poquito de todo, porque si al final no llegas a ese 5% del pasivo, o ese 5% del pasivo es muy poco importe, o realmente no has reunido toda la información necesaria para poder en esos 15 días aflorar situaciones, y luego de alguna manera, cuando tú actúas a través de un concurso, repartes con el resto de acreedores. Aunque tienes una serie de ventajas de ir por esa vía, pues porque hay una especialización por parte de los jueces, unos tiempos muy definidos en la ley concursal. Sin embargo, cuando no llegas a tiempo por esa vía, no te cierra la posibilidad de una actuación individual o personal frente a determinados administradores, por ejemplo, o contra determinados bienes que no afloraron en esos concursos sin masa. Bueno, yo creo que un poco lo que puede ocurrir es de pura lógica, ¿no? Y por último, ¿cómo viene aplicando Intrum la actual regulación pre y concursal en defensa de los intereses de sus clientes? Yo creo que Intrum ha apostado desde que el fenómeno concursal se reactiva, ¿no? Post pandemia, en que era un servicio que sus clientes cada vez venían demandando más. Esto pues nos lo da el tema económico, social, en función del número de concursos que se vayan presentando, y donde nuestros clientes pues ya no tan solo les preocupaba, ¿no? la presentación de la reclamación dineraria o hipotecaria o judicial, sino que de repente pues aparece el concurso de acreedores como don concurso que te paraliza todo y que en cierta manera te genera cierta incertidumbre, sobre todo en los tiempos de la recuperación, porque muchas veces también en los concursos pues tenemos garantías, ¿no? O sea, el concurso vinculado a la insolvencia no quiere decir que no haya absolutamente ningún tipo de garantía o nada para poder recobrar, pero sí que tiene una posición predominante porque domina, ¿no? el resto de procedimientos y de acciones que previamente se hubiesen emprendido. Entonces ahí evidentemente o conoces la norma y conoces la reforma y especializas a determinados equipos para que esos concursos se puedan llevar bien, o realmente es como una reacción en cadena. Si el concurso no va como debiera ir, me puede retrasar incluso otro tipo de acciones o me puede generar retrasos en los tiempos de realización de esas garantías que al final revierten pues en la satisfacción y en el cobro por parte de nuestros clientes. No es simplemente el concurso de comunico y sigo las fases y a ver hasta dónde llega. O sea, es el concurso proactivo de comunico, reclamo, me anticipo, pido, intento ser como bastante incisivo, determino recuperabilidad dentro del concurso cuando no tengo garantía y, por supuesto, paralelamente estoy viendo otras posibles vías de actuación. Eso, repito, post pandemia, con un incremento de los concursos y encima con una reforma sustancial e importante, pues Intrum apostó por esta vía y por intentar pues bueno, dar un mejor servicio a cada uno de sus clientes. Muchas gracias, Victoria, por esta intervención tan lúcida y tan interesante. Muchas gracias, Recadero. Para mí ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros y aportar un poco pues, esta experiencia que hemos tenido sobre estos temas. Muchas gracias a todos ustedes por haber visto esta nueva edición de Encuentros en LibreLey.